otra vez de regreso. Pues una disculpa de verdad. Espero que nuestros técnicos, ¿verdad?, ya arreglen este asunto, que seguro que sí, y que ya no haya interrupciones, pero pues que nada nos estorbe. Vamos a orar. Vamos a orar para que podamos hacer el estudio correctamente. ¿Les parece? Señor, gracias, gracias. Toma tú el control, Señor, de este estudio, de esta transmisión, Señor, porque lo que hoy se va a hablar, Señor, es vida. Es vida para nuestro espíritu, es poder de Dios, es hablar precisamente lo que tú hace 2000 años hiciste por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues amigos, ahora sí, con todo, ¿verdad? Puedes decirle a tu familia, vamos con todo al estudio. Del domingo vamos a repasar así rápidamente. Estuvimos viendo qué pasó el domingo, día a día, todas las cosas que pasó el lunes, que pasó el martes, para que tú ahí lo vas a ver en la pantalla. Y si no lo viste la semana pasada, hoy puedes, no sé, tomar notas, o tomar una fotografía, no sé, pero lo importante es que todos estemos en el mismo asunto, en el mismo tema, ¿ok? ¿Ya lo están viendo, amigos? Bueno, rápidamente. El domingo, que es conocido como el Domingo de Ramos, pues la entrada triunfal en Jerusalén, había una fiesta, venían judíos de todo el mundo, de muchas partes del mundo, fue la purificación del templo. Después en la noche se va Jesús a la casa de Lázaro a dormir, ahí le daban hospedaje, eran sus amigos. Después vimos el lunes, regresa a Jerusalén, encuentra a la higuera, ¿verdad?, sin fruto, la maldice. Aquí me detengo un poquito. ¿Sí sabes por qué maldijo a la higuera? Porque era una época en que la higuera tenía que dar fruto y no había fruto. Quiere decir que si tú fuiste creado para algo, tú tienes que dar fruto. Todos nacimos con un propósito. Y Dios está viendo nuestra vida, está viendo los pasos, las decisiones que tomamos, y Él espera de nosotros que estemos dando fruto. Así de que, pues esta es una enseñanza y también tiene que ver con la oración. Si vemos ese pasaje, también tiene que ver con la oración, porque dice, si todo lo que tú pidieras en el nombre de Jesús será hecho. Entonces es bien importante esto. Mira, cada evento de toda esta semana que estamos estudiando tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué. Después también el lunes vimos que desafió pues a los espíritus religiosos, ¿verdad? Aquellos que, en resumen, aquellos que dicen pero no hacen. Dicen muchas cosas, pueden tener mucha palabrería, pero realmente no hay fruto, no hay un cambio o no hacen lo correcto. Entonces Jesús estuvo confrontando estos espíritus. Vimos también cómo enseñó dos parábolas que tenían que ver precisamente con el rechazo a la persona de Jesús. El martes también, ahí está el resumen, en el punto 3, pronuncia el diamante, el más grande mandamiento. Mateo 22, 34, 40, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Describe el espíritu religioso, cómo es ese espíritu, llora por la ciudad de Jerusalén, y por la tarde nuevamente va al Monte de los Olivos. El martes en la tarde, con sus discípulos, ya en el Monte de los Olivos, les habla de los últimos tiempos. Estamos hablando del capítulo 24 y 25 de Mateo. Nos deja la enseñanza de dos parábolas importantísimas, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Aunque no se menciona, pero seguramente
va a la casa de Lázaro y ahí duerme nuevamente. Y ahí es ungido por María con el perfume de alabastro, ¿sí? Entonces, pues este es un resumen así rápido de lo que sucedió de domingo a martes. Bueno, vamos ahora al día miércoles. Casualmente hoy es el día miércoles. ¿Qué pasó el día miércoles en la vida de Jesucristo? El último miércoles de su existencia. Este día, como dice la presentación, dice la plantilla, este día Judas traiciona a Jesús con 30 piezas de plata. Los 3 evangelios mencionan este evento, cómo se preparó la traición de Jesús, cuando Judas, pues envenenando su corazón, ¿verdad? Pues se vende a los sumos sacerdotes y por 30 piezas de plata. Investigando ¿qué significaba esto? Además te quiero decir que esto está profetizado, pero investigando a qué equivalen o a qué equivalían las 30 piezas de plata, en el libro de Zacarías, capítulo 11, era la paga de un jornal diario de un pastor. Era lo que se le pagaba a un pastor por día, 30 piezas de plata. Y en el libro de Éxodo también vemos ahí que por 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Ahora, ¿a qué equivalen esos 30 monedas de plata? Al día de hoy hay varias opiniones, porque había varias monedas de plata, no era una sola, había varias y con diferentes valores. Entonces, tomando las monedas que existían en el intercambio, en el mercado, en el comercio romano, Judas habría recibido un pago entre 90 y $3,000 actuales. 90 y $3,000 actuales. ¿A qué equivale eso? Si consideramos a 20 pesos, ¿verdad? El dólar, pues entonces estaríamos calculando que entre 1,800 pesos, por 1,800 pesos, o quizás hasta 60,000 pesos mexicanos, Judas traicionó a su maestro, traicionó a su mentor, a su amigo, por esta cantidad. ¿Crees que realmente valió la pena para Judas? Pues era una cantidad muy baja. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué dejó contaminar su corazón? ¿Qué había en el corazón de Judas? Y seguramente no fue algo que surgió de la noche a la mañana. Seguramente poco a poco se fue dando esta contaminación en su corazón. Quizás tenía envidia o celos de los demás discípulos, o celos del mismo Cristo, que pues él era popular, él era el que hacía los milagros. ¿Qué habría pasado en el corazón de Judas para haber hecho esto? Es algo que pues nadie tiene esta revelación. Lo único que sabemos que después Judas pues termina suicidándose por la condenación, por la culpabilidad, por el remordimiento. Pues no se pudo perdonar a sí mismo, como tampoco recibió el perdón de los que lo rodeaban, ¿verdad? Porque todos lo empezaron a señalar y a criticar. Entonces, pues qué situación tan difícil, ¿verdad? La traición, amada iglesia, es un acto de cobardía, es un acto de mucha maldad. Quizás no recibimos o no pedimos a cambio algo, pero muchas veces traicionamos a Dios de muchas maneras. Traicionamos a Dios cuando desobedecemos a su palabra. Traicionamos a Dios cuando no le creemos,
Cuando decimos, bueno, yo creo que esto que dice aquí, pues no, o esto no es para mí. Traicionamos a Dios de muchas maneras. Cuando prometemos algo y no lo cumplimos. Entonces, hay que reflexionar en este aspecto de la traición. Lo contrario a la traición, ¿qué sería? La lealtad. Una persona con esta virtud de la lealtad es una persona muy valiosa, digna de confianza, que tú puedes confiarle a lo mejor un secreto a alguna amiga, pero sabes que es leal, sabes que no lo va a estar divulgando. Tú puedes confiar en tu esposo, en tus hijos tal vez, y esa lealtad une a las personas. La traición, por supuesto, divide, pero la lealtad nos une con nuestra familia, con nuestra iglesia, y es algo que debemos nosotros atesorar. La lealtad a pesar de las circunstancias, la lealtad a pesar de algunos tropiezos, y la traición debemos, por supuesto, rechazarla totalmente. ¿Estamos bien, amada iglesia? ¿Estamos ahí? Pues esto es un punto importante, ¿verdad? No sé si tú estás conectado en el Facebook y estás conectada. Mándenos sus comentarios, escríbanos ahí brevemente qué piensan de lo que estamos estudiando, qué piensan con respecto a este tema de la traición. Si a ti te han traicionado, pues hay que sacar eso perdonando a esa persona. O si tú has traicionado a otras personas, pues reconsidera esto, ponte a cuentas y pídele al Espíritu Santo ese cambio, esa transformación dentro de ti. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos ahora a entrar de lleno. Esto es el miércoles. Ahora vamos a entrar de lleno al día jueves. ¿Qué pasó el último jueves en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Y ahora sí, entramos de lleno a la Pascua. A la Pascua. La Pascua era la fiesta, así como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y la celebración de la Pascua era algo tan importante para el pueblo judío. Por cierto, les dejé una tarea la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que leyéramos con detenimiento el capítulo 12 del libro de Éxodo. A ver, ¿quiénes leyeron? Hágame así su manita. ¿Quiénes estudiaron el capítulo 12 de Éxodo? Porque realmente ahí está la esencia, ahí está el fundamento de todo lo que pasó jueves y viernes especialmente en la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Tú crees que era importante la celebración de la Pascua para los judíos? Por supuesto que sí. ¿Y qué tiene que ver la Pascua judía con Jesús? Pues todo. Y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. ¿De acuerdo? Te voy a dar primeramente una explicación breve, precisamente qué significado tenía la Pascua, qué es lo que nos dice el libro de Éxodo, y por qué a partir de ese evento narrado en el libro de Éxodo, por todas las generaciones los judíos celebraban la Pascua. Te voy a resumir lo que dice la Biblia de Estudio Plenitud. La Pascua fue originalmente una fiesta celebrada por aquellos que estaban próximos a ser liberados por su obediencia al Dios de pactos, liberados del pueblo de la esclavitud de Egipto. Sirvió como dramática prueba final de la presencia y protección de Dios. Su continua celebración por todas las generaciones de Israel serviría como un recordatorio a aquellos que fueron liberados y a sus descendientes también. Se celebraba en el mes de Nisán, también llamado Abib, que es marzo-abril, y marca el inicio del nuevo año, porque representa el comienzo de una nueva vida para Israel como pueblo, ¿sí? Y se caracterizaba por la selección de un cordero que era sacrificado como parte de una cena conmemorativa.
Bueno, este es un resumen de lo que dice esta Biblia de estudio. Era una celebración, era una fiesta de esperanza y de vida. Dios estaba ya determinado a liberar a el pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud. 430 años, ¿te imaginas? Esto está en Éxodo 12:40. 430 años esclavos en Egipto. ¿Qué habrá pasado? Perdieron su identidad, tal vez. Muchos a lo mejor dejaron al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y se volvieron a los dioses de Egipto. Tal vez algunos otros pues ya ni se acordaban cuáles eran sus raíces. 430 años, pero esclavos. Además, a ellos se les asignaban las tareas más pesadas, las jornadas de trabajo impresionantes. Morían los hombres israelitas, morían en las canteras de piedra construyendo las grandes construcciones de Egipto. 430 años de esclavitud. Y viendo esto y reflexionando en nuestra nación México, yo digo, realmente México pues no ha vivido lo que otras naciones, no ha vivido lo que Israel. Nunca hemos vivido 430 años de esclavitud. Realmente lo que hemos vivido no se compara a lo que otras naciones han vivido y que los ha hecho fuertes. O sea, a esas naciones que han vivido tantas pruebas tan difíciles, los ha hecho fuertes, los ha hecho naciones unidas, ¿verdad? Que se han levantado después de la adversidad. Y bueno, pues gracias a Dios nosotros no hemos vivido eso como nación aquí en México. Sin embargo, bueno, necesitamos aprender de lo que otros también han vivido. Mira, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué pasó esa noche en el pueblo de Israel? Vivían como esclavos en Egipto. Y Dios les dice, y les da instrucciones precisas. Todo el capítulo 12 de Éxodo son instrucciones precisas de lo que tenían que hacer. Tenían que celebrar una cena en familias, ¿sí? Y fíjate lo que había que poner en la mesa en esa cena. Y yo quiero que al irte mencionando, tú vayas relacionando esto. ¿Qué tiene que ver esta celebración de la Pascua judía con Jesús? Fíjate, lo que tenía que haber en la mesa eran hierbas amargas. ¿Qué simbolizaban las hierbas amargas? Pues precisamente los 430 años de vida de esclavitud. Era una amargura para esa nación, para esos israelitas. Tenía que haber un pan sin levadura. ¿Por qué tenía que ser así? Porque para que un pan fermente, entonces la levadura que se le pone a la harina, pues tiene un tiempo de fermentación. Si estás de acuerdo conmigo, entonces la levadura toma su tiempo para que el pan se infle y quede así bien esponjadito. Pero la instrucción de Dios era, tienes que hacer panes sin levadura. ¿Por qué? Porque había que darse prisa, porque en el momento que Dios dijera salgan, tenían que salir. Y tenía que llevarse provisiones. No importaba si el pan estaba como galleta, lo importante era llevarse algo de provisión y con lo que tenían puesto, también esa fue otra instrucción, con lo que tenían puesto, con sus sandalias o huaraches, no sé qué usaban, con eso y salir en cuanto Dios les diera la señal. Tenía que haber también carne de un cordero asada al fuego. Pero la sangre de ese cordero, que tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero perfecto, la sangre de ese cordero se tenía que humedecer en unas ramas de hisopo, era una hierba, y entonces con esa rama, humedecerla en la sangre del cordero y marcar los dinteles, o sea, la puerta, el marco de arriba y los dos postes de los lados tenían que ser marcada
con esa sangre. Se tenía que comer todo esto apresuradamente, listos, vestidos con calzado para que cuando Dios dijera y ordenara la salida, todos salieran rápido. La Pascua constituía un juicio contra todos los dioses de Egipto. Era la proclamación definitiva del poder de Dios. La Pascua era un juicio. ¿Qué estamos celebrando en esta semana? Lo que hace 2000 años el Padre determinó. Tenía que haber juicio en la humanidad por la idolatría, por haberle dado la espalda a Dios. Tenía que haber juicio de parte de Dios. Esa era la Pascua que hace 2000 años se celebraba. Y los israelitas pues lo celebraron cuando salieron de Egipto. Entonces vemos este evento, que otra de las instrucciones de Dios fue que por todas las generaciones se tenía que celebrar la Pascua. Pascua quiere decir, la palabra Pascua es de un vocablo que se llama Pesach, P-E-S-A-H, Pesach. Y este Pesach, así le llamaban, tenía gran peso para los judíos. ¿Y qué significaba realmente? Significa la traducción de este término es pasar, pasar. ¿Qué quiere decir? Que Jehová iba a pasar, ¿sí? Iba a entrar en Egipto, iba a enviar a un espíritu de muerte para herir a los primogénitos del enemigo, ¿sí? Y el ángel de la muerte pasaría a todas las casas, por casa, y la casa que no tuviera en su marco y en sus postes la señal de la sangre del cordero sacrificado dentro del hogar, esa casa que no tenía la señal, ahí moría el primogénito del pueblo de Egipto. Entonces, eso es el significado de la Pascua, Pesach. Dice, yo pasaré. Dios haciendo juicio, y él iba a pasar precisamente para hacer juicio en contra de el enemigo del pueblo de Israel, en contra de Egipto, pero también para salvar a el pueblo de Israel. ¿Estás empezando a relacionar todo esto que pasó en Éxodo 12 con Jesús? ¿Lo estás relacionando? ¿Sí te estás dando cuenta quién es el Cordero? Jesús dijo, Juan el Bautista dijo cuando vio venir a Jesús, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y bueno, Jesús es el Cordero. Nos liberó ¿de qué? Ya no de un faraón, ya no de una nación que nos oprime, sino nos liberó precisamente del pecado que trae muerte a nuestra vida. Nos dio libertad de la esclavitud del pecado, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y el pecado nos llevaba a la muerte, a la separación eterna con Dios. Dios hizo juicio, porque tenía que haber un juicio, tenía que haber un juicio por la maldad, porque Dios es un Dios justo, no es un Dios permisivo. Pero ese juicio recayó en Jesús, el primogénito. Él es el primogénito. Y sobre él recayó, ¿por qué? Porque él cargó con todos los pecados de la humanidad. Jesús, al tomar precisamente los pecados de la humanidad, se constituyó en enemigo de Dios en el momento de la crucifixión. Por eso Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento sobre él estaba recayendo todo el peso del pecado de la humanidad. Qué fuerte esto, y cuando nosotros lo meditamos, lo reflexionamos, pues realmente nos contrista nuestro corazón. Vamos ahora al Evangelio de Mateo,
que es donde estamos viendo nuestro estudio. Ya estuvimos ahí en Éxodo. Ahora vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 17. Y vemos ahí en nuestra presentación qué pasó el día jueves. Bueno, el día jueves es cuando Jesús manda a sus discípulos y dice, prepárenme el aposento. ¿Dónde vamos a pasar la cena? Recuerden que era la fiesta de la Pascua. Entonces, los mismos discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Pues no está diciendo dónde vamos a cenar la Pascua. Es bien importante esto, porque cuando dice preparemos la Pascua, quiere decir, es como cuando tú te preparas para una fiesta. La preparación es antes de la fiesta. Vas a comprar la piñata, si es la fiesta del niño, vas a comprar el pastel, vas a preparar alimentos. Entonces, los discípulos en este caso le están diciendo, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y entonces ya llegan al aposento y ahí se lleva a cabo la celebración de la última cena. Es la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Ya no iba a haber más oportunidad. Era la última convivencia y pasaron cosas, tú lo sabes porque lo has leído, pasaron cosas muy fuertes en esa última cena. Le lava los pies a sus discípulos, ahí descubre la traición no dice de quién, ¿verdad? Pero pues Judas se da por aludido, puesto que él un día antes había ya confabulado la traición de Jesús. Y entonces pasa todo esto el día jueves en la última cena. Ahí también vemos el día jueves, en el punto número 5, el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Ahí lo instituye nuestro Señor Jesús. Ya no era el pacto antiguo donde tenían que sacrificar un cordero y solamente el sacerdote podía entrar una vez al año a interceder por los pecados del pueblo. Eso se estaba acabando. Jesús establece el nuevo pacto, que es el que en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre, se escribe la palabra de Dios. Ese es el nuevo pacto. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. ¿Te imaginas ahorita todavía en esta época teniendo que sacrificar animales, teniendo que esperar al sumo o al sacerdote principal para que él interceda por nosotros? Eso lo acabó Jesús, acabó con todo ese ritualismo para que ahora nosotros tengamos precisamente ese nuevo pacto que nos da acceso a la presencia de Dios. Dice en Hebreos 10, en el versículo 5. No, perdón, en el versículo 16. Hebreos 10, versículo 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Esto está tomado de la profecía de Jeremías 31:33. Y esto que Jeremías profetizó se cumple. Ese era el día en que se establecía el nuevo pacto, donde ahora ya no hay sacrificios de animales, donde ya no hay un sacerdote que es el único que puede entrar al lugar santísimo, sino que ahora dice: escribiré sus leyes en su corazón y en sus mentes también estará mi ley. Ese era el nuevo pacto. ¿Y cómo selló? ¿Cómo les enseñó en la última cena el nuevo pacto? Porque para que haya un pacto tiene que haber sangre, tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces Dios usa dos simbolismos.
que es el pan que nosotros cada mes que recordamos la Santa Cena, el pan simboliza que el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo partido de Jesús. Y después toma el vino, y que simbolizaba el vino, la sangre derramada del Cordero. Y esto lo establece ahí delante de sus discípulos, pero ellos como que todavía no entendían muchas cosas. ¿Por qué está diciendo Jesús, el que coma mi carne y el que beba mi sangre? Y estaban así como que sorprendidos, ¿verdad? Seguramente ellos también como judíos, pero es que aquí falta el cordero. No está el cordero. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde están las hierbas? ¿Dónde están los panes? No está. Me acordé cuando estaba viendo esto, el pasaje de Abraham en el Génesis 22, cuando el hijo de Abraham, Isaac, iba a ser sacrificado, ¿verdad? Y entonces está todo preparado, está la leña, están las piedras para el sacrificio de Isaac. Y entonces el mismo Isaac dice, ¿y dónde está el animal que se va a sacrificar? ¿Dónde está? Entonces así estaba ese día la última cena, los discípulos estaban preguntando, pero no está el cordero. Estamos celebrando la Pascua y el cordero no está. El cordero estaba con ellos. El cordero estaba ahí, en un acto de humildad, lavándoles los pies, comiendo con ellos, pero ellos todavía no les era revelado, porque tenía que pasar otro día. Acuérdense que estamos el jueves, y tenía que pasar otro día para que el cordero sin mancha fuera crucificado, fuera sacrificado. No había cordero, pero estaba Jesús. Y Él les enseña este nuevo pacto que tenían que celebrar en memoria de Jesús, sellado con su sangre, ¿sí? Y representado por un trozo de pan, de que su cuerpo iba a ser molido. Qué cena tan asombrosa, de verdad. ¿Te imaginas haber estado en esa cena? ¿Qué se habrá hablado? ¿Qué se habrá dicho? Estar ahí con Jesús. Después nos dicen los evangelios que terminando la cena se ponen a cantar. Cantan un himno y los teólogos nos llevan al Salmo 118. Era un salmo que ellos cantaban. No, por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero quiero que en casa tú después lo leas con detenimiento, porque habla del poder, habla de la soberanía de Dios. Y después de todo esto, todavía Jesús se pone a cantar con sus discípulos. Él sabía que al otro día iba a ser crucificado. Qué fuerte. Bueno, entonces este era el pecado, el pacto, el nuevo pacto, libres de la esclavitud del pecado, libres de la muerte eterna, libres de enfrentar un juicio del cual íbamos a salir culpables. Como les decía hace un momento, el juicio se llevó a cabo, sí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Pero el juicio recayó sobre Jesús para que nosotros fuéramos libres y justificados y perdonados. Entonces termina la cena, estamos hablando de la noche del jueves, y salen del aposento y se van nuevamente al monte de los olivos. Y ahí en el monte de los olivos, camino al Getsemaní, o sea, el Getsemaní era el huerto donde había muchos árboles de olivo. Camino a Getsemaní, Jesús predice la negación de Pedro. Es cuando le dice, tú me vas a negar, y Pedro, no, ¿cómo crees, Señor? Yo no te voy a negar, yo nunca haría eso, ¿verdad? Mejor no decir nada. ¿Por qué? Pues porque Dios conoce nuestros corazones.
Y luego, todavía estamos en el jueves, ahí en Getsemaní, que precisamente la palabra Getsemaní quiere decir triturar. Literalmente Jesús fue triturado emocionalmente. Clama al Padre, es cuando él dice, Jesús, si puedes pasar de mí esta copa. ¿Por qué? Porque él estaba sintiendo lo que venía. No los golpes, no los latigazos, ni siquiera el peso físico del madero que iba a cargar de la cruz, sino era lo que representaba su sacrificio, cargar con todo el pecado de la humanidad. Y entonces también ahí en esa agonía, como dice ahí, la agonía espiritual de Jesús, también pronuncia una de las oraciones en el Evangelio de Juan, capítulo 17, una de las oraciones intercesoras más hermosas de Jesús, que también te voy a pedir que con detenimiento tú la puedas leer. Eso es el jueves, pero ya es la madrugada. ¿Por qué? Pues porque les amaneció ahí en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, cuando Jesús, ya estamos en el viernes, cuando Jesús es traicionado y arrestado. Vemos ese pasaje, ¿verdad? Cómo es entregado con un beso de Judas, es enseñado a los soldados y es arrestado. En la madrugada del viernes, como lo vemos ahí en la presentación, Jesús es llevado al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Pues era el lugar donde se reunían todos los sacerdotes más importantes y ya lo estaban esperando. Ya lo estaban esperando, ¿para qué? Pues para juzgarlo, para acusarlo, para echar sobre él cargos, ¿verdad? Y deshacerse de él como fuera lugar. Se cumple la negación de Pedro, ¿verdad? Porque ahí es donde vemos cómo Pedro ya no siguió al maestro, ¿verdad? Sino se escondía para que no lo vieran. Y se cumple lo que Jesús le había dicho, tú me vas a negar 3 veces. Y efectivamente, Pedro lo negó. Entonces, a veces somos tan ligeros con nuestras palabras, ¿verdad? Pedro era así, era atrevido, era bien arrojado, bien intrépido, pero también era imprudente, porque hablaba de más. Y muchas veces nosotros hablamos de más y nos metemos en problemas. Prometemos algo que no vamos a cumplir. O decimos, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a llegar a tal hora, o yo voy a cumplir esta tarea. Y la verdad es que no la hacemos. Entonces, más vale ser prudentes en nuestra manera de hablar, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y bueno, por la mañana estamos en el punto 4, ya que ahí en el Sanedrín pues es señalado y juzgado por los sacerdotes. Pues estamos hablando de la mañana del viernes, es presentado ante Pilatos, ¿sí? Todos conocemos esta parte de la historia. Es presentado ante Pilatos. Pilatos no encuentra cargos, sin embargo, bueno, la gente empezó enardecida. Acuérdense que estaba lleno de judíos. La plaza estaba llena de judíos, de romanos que venían de otras ciudades. Y como era el día de la Pascua, el viernes era el festejo de la Pascua. En ese día se acostumbraba por parte del gobierno de Roma soltar a un preso ese día. Y entonces Pilatos, pues acordándose de esa concesión, dice, bueno, este día es su fiesta de la Pascua. Les voy a soltar un preso. Les puedo soltar a Jesús. ¿Y qué crees? La gente, los sacerdotes, todos los fariseos, esos que le ponían trampas para hacerlo caer, ¿verdad?, en contradicciones,
todos esos religiosos dijeron, no queremos que sueltes a Jesús. Suéltanos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Pues era un delincuente común, era un ladrón que estaba preso. O sea, ellos prefirieron soltar a Barrabás, que sí tenía cargos en su contra demostrados, en lugar de Jesús. ¿Sabes que a lo mejor tú y yo éramos Barrabás? Que sí teníamos cargos en nuestra contra. Y nosotros fuimos liberados y Jesús puesto en la cárcel en nuestro lugar. ¿Verdad? ¿Por qué fuimos exonerados de nuestros delitos? Pues por amor del Padre y por su gracia. Bueno, entonces Pilato pues ordena la crucifixión de Jesús. Desde las 9 de la mañana, estamos el día viernes, Jesús empieza su recorrido cargando la cruz. Vemos la siguiente diapositiva, el punto número 6, estamos en el viernes. A la hora sexta, que era el mediodía, a la hora sexta empieza la crucifixión. Y hasta las 3 de la tarde, que era la hora novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, 3 horas, el cielo se oscureció. Ya estaba Jesús en la cruz, lacerado, atormentado por el dolor que físicamente estaba experimentando su cuerpo, pero seguramente también con un peso en su espíritu, en su alma, porque recordemos que él era 100% hombre. Estaba sintiendo el peso del pecado. El que había sido justo estaba sintiendo lo que significaba el pecado, la maldad, la mentira. Lo estaba viviendo personalmente. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús expiró. A las 3 de la tarde, que debería, a esa hora, si tú te acuerdas, el sol está a todo lo que da, pero el cielo estaba oscuro. Por ahí dicen los que quieren siempre encontrar una explicación científica, que parece que hubo un eclipse o que quién sabe cuántos rollos, pero no está nada de eso comprobado. Fue un hecho sobrenatural. El cielo se oscureció porque el Hijo de Dios estaba entregando su vida por nosotros. Estamos hablando del viernes, el día de la Pascua. Él era la Pascua. Él era el Cordero, perfecto, sin mancha. Su sangre derramada hasta la última gota, hasta el día de hoy, ha marcado tu vida. Tal vez ya no marcamos con sangre, ¿verdad? O con el vino, como lo simbolizamos, no marcamos nuestra puerta. Pero está marcada nuestra vida. Yo no sé la tuya, pero la mía sí. Hace 2000 años sucedió esto. Y hoy sigue teniendo efecto el derramamiento de su sangre, que cubrió toda la multitud de mis pecados. Todo lo que pequé, todo lo que ofendí a Dios quedó cubierto hasta la última gota que derramó Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que yo tuviera acceso al Padre. Porque en ese momento el velo del templo se rasgó. Un velo que nos separaba del Padre. Un velo que era un obstáculo.
¿Por qué? Porque nuestros pecados impedían nuestra cercanía con el Padre. O sea, la inmundicia de nuestro ser ante la santidad del Padre era polos así opuestos. No había manera de que con mi naturaleza pecaminosa, con mis pecados, pudiera yo acercarme a un Dios santo. Ese velo representaba esa separación. Por eso solamente había un sacerdote que estaba consagrado para eso. Pero cuando Jesús muere, el velo del templo, paz, se rasga. ¿Y se rasga para qué? Como la carne de Cristo se rasgó en la cruz, se rasgó ¿para qué? Para que tú y yo, por la sangre de Jesucristo, tuviéramos acceso a nuestro Señor Jesús. Esto es profundo, esto es hermoso a la vez. Son una serie de sentimientos, porque a lo mejor humanamente tú dices, qué crueldad, ¿por qué trataron así a Jesús? Se les pasó la mano y no debieron de haber hecho eso. Todo estaba en el plan de Dios. Hay cosas que no entendemos, como lo que estamos ahorita viviendo. ¿Por qué está pasando esto del coronavirus? ¿Por qué está sucediendo esto? Hay cosas que no entendemos, pero que en la sabiduría y en los designios de Dios tienen un sentido, ¿verdad? Estamos en el día viernes, Jesús muere, y en el punto número 8 dice, cuando llegó la noche de ese viernes, José de Arimatea fue a Pilatos a pedir el cuerpo para enterrarlo en una sepultura de su propiedad. Tenían que hacerlo antes de que llegara el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, como lo vemos en la siguiente diapositiva, el sábado era el día de reposo y los judíos lo cumplían solemnemente. Ya el cuerpo inerte de Jesús estaba en la tumba. Hago esa pausa. Porque para los judíos era bien importante cumplir el Shabbat, que el Shabbat era el día de reposo. Entonces no se podían quedar los cuerpos colgados ahí en el madero, ¿verdad? Porque se tendrían que quedar ahí todo el sábado y quitarlos hasta el domingo. Entonces por eso el cuerpo de Jesús tuvo que ser bajado de la cruz el mismo viernes en la noche, antes de que empezara el sábado. Jesús está en la tumba, es el día sábado. Los evangelios no nos registran nada, pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan tuvieron una revelación, porque algo pasó el sábado, algo sucedió. El cuerpo físico de Jesús, pues sí, ya no tenía vida, estaba muerto el cuerpo, pero su espíritu no. O sea, la esencia de Jesús, su espíritu, no dice el Espíritu Santo, no, sino todavía como hombre, su cuerpo, su espíritu estaba vivo y activo. Y entonces, estas escrituras que están ahí, Efesios 4, del 8 al 9, Primera de Pedro 3, 18 y 19 y Apocalipsis 1, 18, nos hablan de que el Espíritu de Jesús descendió a los abismos y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Eso es algo que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero está registrado. Predicó a los espíritus encarcelados. Y en Apocalipsis 1:18 nos dice que Él tomó las llaves de la muerte
y se las arrebató a Satanás. ¿Para qué? Para que entonces ya no fuera Satanás el que determinara cuando murió una persona, sino ahora la potestad la tenía nuestro Señor Jesucristo. Bajó hasta el mismo abismo para tomar autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Esta potestad se le estaba dando el mismo Padre. Qué fuerte, ¿verdad? De modo que el viernes fue el primer día que el Señor pasó en el sepulcro. El sábado lo pasó en el sepulcro, su cuerpo. Y el domingo, que era el tercer día, resucitó. El domingo resucitó. Entonces el domingo en la mañana van las mujeres temprano a la tumba. ¿Y qué crees? Descubrieron la tumba vacía. El Señor había resucitado. El Señor había vencido. El Señor resucitó, ya no estaba ahí. Él ya había ascendido al lugar que le pertenecía, a la diestra del Padre. Jesús dando muestras precisamente del poder y de la autoridad. Un plan perfecto, el plan de redención más perfecto que solo al Padre pudo habérsele ocurrido, ¿verdad? Jesús había resucitado. Y al resucitar, quiere decir que vivió y vive y vivirá por los siglos de los siglos. Y hoy, el día de hoy, mis amados, Jesús está vivo. Y la palabra de Dios dice que tú juntamente con Él también has resucitado. Porque llegará el día en que este cuerpo físico tal vez deje de respirar, tal vez se descomponga, ¿verdad? Pero nuestro espíritu será eternamente vivo. Y un día, aún nuestro cuerpo físico resucitará. Nuestro cuerpo físico, cuando Él venga por segunda ocasión, cuando sea el rapto de la iglesia, que más adelante trataremos estos temas, cuando Jesús venga por su iglesia, por los redimidos, porque por los que hemos sido salvados y rescatados y perdonados por su sangre, entonces aún nuestro cuerpo físico va a ser levantado en un cuerpo incorruptible, como fue el cuerpo de Jesús, levantado en un cuerpo incorruptible. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que tú traigas esta revelación a cada hombre, a cada mujer que está escuchando este estudio. Más que un estudio, es tu palabra. Es tu mensaje, Señor. Un mensaje de esperanza, un mensaje de vida para toda la humanidad. Y aunque hoy vemos, Señor, que muchos, aún en medio de esta crisis, de esta pandemia, muchos todavía siguen en sus pecados, Señor, y muchos todavía te rechazan, y muchos siguen viendo el mundo solamente en plano natural y no voltean al cielo para verte. Señor, de todos modos tú eres Dios. Y te rogamos, Señor, que en medio de esta crisis tu iglesia hable, tu iglesia se levante, y que el corazón de los que no te conocen, Señor, sea cautivado por la belleza y por la fuerza y el poder de la cruz. Fue un lugar de tormento, sí es cierto. La cruz fue un lugar, fue una herramienta, un instrumento de tormento. Pero ahí, en la cruz, yo también morí. Pero a la vez resucité a una nueva vida. La muerte y la vida en esa cruz
Porque dice tu palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Gracias porque en la cruz he muerto a mí yo, a mi egoísmo, a mis pecados, a mi naturaleza caída, Señor. Pero también en la cruz, por medio de tu sangre, he sido regenerada, porque me has perdonado. La muerte y la vida en esa cruz. Mi muerte y mi vida. Y yo declaro, Señor, que tu iglesia se levanta en esta revelación, dejando atrás el viejo hombre en esa cruz. La cruz no es mi problema, la cruz no es mi esposo, mi enfermedad, eso no es la cruz es mi vieja naturaleza, el hombre viciado, que debe quedar ahí clavado. Pero también en la cruz hay esperanza para una redención. Y solo por lo que tú hiciste, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Bendícenos, bendice al ser humano, bendice al mundo, bendice a nuestra nación, bendice a tu iglesia, a cada creyente, bendícenos. Que vengan días de meditación y de reflexión en tu palabra, Señor. Porque eres la Pascua. Tú nos liberaste y somos libres. Somos libres. Gracias, Jesús. Y amados, gracias por su paciencia. Gracias por estar ahí todavía. Tal vez pues fue un poco largo este estudio, pero queríamos terminarlo para que ahora, mañana, el viernes y el sábado y el domingo, tú medites en todo lo que está pasando y lo que estamos recordando a través de las Sagradas Escrituras. Yo te bendigo y recuerden que estamos conectados a un link mundial. Muchos países es tan fácil de verdad conectarse para estar orando lo que están orando diferentes pastores por toda esta situación que estamos viviendo. Que Dios les bendiga y que la Pascua sea una realidad en estos días, en tu vida y en tu familia. Celebren la cena en casa. Bien valdría la pena. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Buenas noches.